Green Transitions Conference. This is about resilience. This is about transition to resilience in what is going to be a century of volatility. And what we're learning from this particular crisis, we're in the pandemic crisis, which has to be understood as a crisis of our ecosystems. This is about pathogens jumping between species as a result of degraded environments. It's something that's been predicted by the Intergovernmental Panel on Climate Change for the last 25 years as becoming a feature of a world in climate crisis, the 21st century. So in some ways, you can look at this pandemic as the first of the major climate crises of the 21st century. We will... Nosotros vamos a tener mucho más. No es los fuegos en California que están, lo que está pasando ahora, y no solamente las terribles inundaciones en Bangladesh esta semana, va a ser algo peor y de un impacto global como la primera pandemia de la que todos estamos hablando en tiempo real a través de la Internet. Tenemos que reparar nuestras sociedades para que puedan enfrentarse a la inestabilidad que existe y que se va a convertir en la norma. Cómo es que es claramente la infraestructura para proteger la zona costal de Bangladesh, de Holanda, del delta del río Nilo, de las inundaciones. No solo eso, también la resistencia económica, la resistencia social y del sistema y la biodiversidad, porque es un indicador de la resistencia. Es lo que estamos experimentando en el planeta actualmente, es un indicador de mala salud del sistema, del ecosistema. Tenemos un panel fantástico con nosotros. Primeramente, quiero agradecer a mis patrocinadores. Nada sucede en esta conferencia sin el apoyo increíble de nuestros patrocinadores. Están haciendo mucho más, están sacando productos financieros y herramientas. Estuve hablando con JP Morgan sobre el nuevo índice sobre bonos climáticos. Necesitamos más cosas como lo que nos proporciona la bolsa de valores. Necesitamos que los banqueros hagan los negocios y tenemos a HSBC, Credit Suisse, JP Morgan, BP Paribas como parte de este programa. Necesitamos que los bancos inversionistas, como el Banco Inversionista de Infraestructura de China, que creen carteras de activos. Y Jean LeCun también habló y dijo, nosotros nunca vamos a financiar sectores de carbón, y tienen un mandato de $100 billones y Infinity también. Gracias a nuestros patrocinadores y a los patrocinadores que han cubierto los costos de interpretación, y a los y gracias también al Centro en Kazajstán de Finanzas Sostenibles, que presentó, organizó y emitió el primer bono de Kazajstán por $500,000. Tenemos interpretación simultánea en 5 lenguas en vivo. Vamos a tratar que Nick Robbins hable lentamente. Por favor, piensen en los intérpretes. Pueden hacer preguntas en la aplicación de web. Deben ya saber cómo se hace. Y esto es una conversación sobre la resistencia. Nuestro primer orador es Dick Inventari, es el director del grupo temático de gestión de riesgos. Después, Marcos Neto, mi amigo, mi gurú, aquí yo soy, es el director del Centro del Sector Financiero del Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas, y Ratin Roy, que es un director ejecutivo principal de ODI en Inglaterra y miembro anteriormente del Consejo Económico de la India y de otras cosas más. La doctora Maritom, que es una directora ejecutiva encargada del Instituto de Finanzas Ecológico de Inglaterra, muy carismática, que ha hecho un trabajo puntual, y mi amigo de hace muchos años, quiero aclararlo, el profesor Nick Robbins, de la London School of Economics de Finanzas Sostenibles. Pretty. Gracias, Sean, gracias por la invitación. Lo que me
complace cómo usted ha definido el contexto de la resistencia mucho más allá de los aspectos físicos de la resistencia para también traer e incorporar los ecosistemas sociales y económicos. Probablemente lo que debemos añadir es la resistencia financiera al título y posteriormente hablaré sobre eso en mi conversación. Hay más personas calificadas en el panel que pueden tratar este tema posteriormente. Yo quería comenzar con mi intervención. ¿Qué lecciones hemos aprendido en el contexto actual de COVID-19? Evidentemente nos ha demostrado que no estamos preparados para choques o para impactos de esta magnitud, ni las economías ni las sociedades que nos han cogido de sorpresa. Esta pandemia actual, ya sea la actual o una en el futuro, o efectos adversos del clima a largo plazo. ¿Cómo garantizamos que esto no se repita? Esta es la primera cosa que quería destacar. La segunda es, hemos aprendido también lecciones duras sobre los riesgos sistémicos y cómo no hemos respondido a los mismos, y cómo hemos expuesto nuestros sistemas de salud, sistemas de seguridad social y nuestras vidas y el comercio, cómo todo está interconectado y cómo debemos considerarlos en su conjunto. Y además, los factores fundamentales de la vulnerabilidad, ya sean vinculados con exclusión social y desigualdad de género, todo ha salido a reducir cuando hemos visto el impacto de la COVID-19, y también destaca la relevancia de que debemos considerarlo de un modo más sostenible, sea una crisis climática o una pandemia o de cualquier otro tipo o de otro desastre. La segunda lección. Y la tercera lección es sobre la magnitud del desafío. Hemos visto una reducción pequeña en las emisiones y nos agrada mucho ver el cielo azul, la naturaleza, con menos contaminación, pero también sabemos que es a corto plazo. Estamos esperando un declive en las emisiones de 5 a 10%. Y esto es exactamente las reducciones que se requieren durante la próxima década. Estamos hablando de un nivel sostenido de actividad económica para lograr y alcanzar los objetivos del Acuerdo de París. Obviamente no, los objetivos económicos y la acción climática pueden reforzarse mutuamente. Estas son las preguntas que algunos encargados de política están planteando o otras partes interesadas. Y era cómo nosotros aseguramos que no volvamos atrás. Estos son los elementos y el texto, los tres elementos que quería antes de ver la los temas van a estar ahí durante décadas. Riesgo, como hicimos en el pasado. Y esta es la oportunidad para la recuperación resistente y ecológica. Han habido varias evaluaciones que han asegurado que no ha ocurrido nada similar hasta ahora, pero el hecho es que lo que los gobiernos están considerando actualmente son muchas opciones que reforzarían el desarrollo económico y la creación de empleo, y no todos apoyan la visión a largo plazo de crear ecológico y resistente. ¿Cómo podemos facilitar al gobierno? Por ejemplo, el Banco de Desarrollo ha presentado un barco para hacer una evaluación de esta opción, cómo los gobiernos están considerando diferentes tipos de programas para recomenzar la economía. Están buscando lo que se puede implementar a corto plazo, que podría generar empleos, desarrollo de habilidades,
cambios robustos, más localizados o fuentes diversificadas de adquisición y también multiplicadores de alta economía. ¿Cuáles de estos elementos están intrínsecos y relacionados con resistencia a favor del crimen? ¿Dónde está la evidencia que vamos a presentar al gobierno para garantizar que son objetivos mutuamente, que se refuerzan mutuamente de finanzas para recomenzar la economía? Este marco de evaluación fue lanzado y publicado recientemente. Estamos en conversación con varios gobiernos en el sudeste asiático para hacer un programa piloto y estamos muy contentos. Sí, tenemos ya 2 gobiernos que van a utilizar este marco. Nos da la oportunidad de incrementar este trabajo y demostrar que es posible. Con muchísimo placer podría compartir los enlaces de este marco específico que hemos desarrollado más tarde con los participantes, pero eso es donde yace lo que puede ser posible. Para resumir, lo que diría es que hay 3 cosas que tenemos que considerar para avanzar. Primero hay que pensar a largo plazo. Sé que los que establecen la política tienen un término de 4 o 5 años, pero esta crisis nos demostró que hay que pensar en el futuro a largo plazo y cambiar la narrativa de riesgo a oportunidades. No lo hemos hecho de este modo ni desde el punto de vista académico, ni de los grupos expertos, ni tampoco desde la perspectiva de las instituciones financieras. El segundo punto está relacionado con considerar la resistencia como ustedes han destacado en toda su dimensión. Y conjuntamente, ¿cuáles son los factores subyacentes de la vulnerabilidad? La pobreza sigue siendo un problema en muchos países del mundo. La exclusión social sigue siendo un problema. La desigualdad de género sigue siendo un problema. ¿Cómo nosotros podemos capturar estos aspectos de vulnerabilidad y proporcionar una respuesta sólida y concentrarnos ahora en la parte financiera? Los colegas aquí están bien informados sobre la economía. Responder a esta crisis ha sido difícil, pero si estos riesgos se agravan, ¿de dónde viene la finanza? La finanza pública está limitada. ¿Cuáles son las oportunidades para movilizar otros tipos de fuentes de financiamiento? Creo que es un elemento importante también si estamos nosotros hablando sobre acuerdos de inclusión y recuperación y resistencia en la conferencia nueva de las Naciones Unidas que nos están incitando a que comencemos. Gracias. Ustedes, 2 cosas interesantes. Lo más interesante, está trabajando con 2 gobiernos ya. Entonces, esto es un proyecto que está ya en vigor. Sí, está en efecto. Estamos en las conversaciones iniciales con los gobiernos y estamos contentísimos con sus respuestas en trabajar conjuntamente. Es un trabajo en progreso. Muy bien. El documento resumen que el equipo de Pretty ha presentado está vinculado a la sección de información en la aplicación de esta conferencia. Pueden consultarlo. Y también hay otra versión más detallada que vamos a publicar pronto. Estoy diciendo 2 cosas. La necesidad de evidencia, y puedo anunciar ahora mismo, antes de que Marco hable, que acabamos de publicar una declaración de bono climático sobre la recuperación de COVID y resistencia, que es nuestra opinión de lo que pensamos que va a suceder, y la oportunidad de bonos de resistencia del gobierno. Queremos escuchar sus comentarios y tener una comunidad de apoyo detrás de esto. Sabemos que los oradores ya nos apoyan. Lo que hemos dicho es que necesitamos normas basadas en la evidencia. Y en el pasado no hemos tenido evidencia sólida para ver lo que se puede hacer, lo que se debe hacer. Y también esto puede estar vinculado a
la declaración de informe sobre transparencia, en lo que iniciamos, y presentación de informe. Es como una inoculación contra las prácticas desafortunadas de los 80 y los 90 sobre aspectos soberanos. Muchos inversionistas están diciendo que lo que quieren y desean más, o lo que les gusta más, no es solo el aspecto ecológico, sino el aspecto relacionado con la declaración de informes. Marcos, hemos hablado y tú durante mucho tiempo de cómo vamos a convertir los objetivos, y queremos compartir que los oyentes entiendan que estos son indicadores de resistencia, que no son dos mercados separados, no son dos debates separados, es un solo debate. Cuando uno comienza a hablar los aspectos de riesgo y la predictibilidad del riesgo de ahora en adelante, le doy la palabra a señor. Muchas gracias, Sean. Buenos días, buenas tardes. Gracias, Sean, por invitarme. Yo soy Marcos Neto, soy director del Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas del sector financiero. Lo que yo diga aquí pueden culpar al jefe que creó el trabajo que tengo. Déjenme presentarles quizás qué está pasando en relación al gobierno. En 28 de mayo de este año, el secretario general presentó un evento a otro nivel donde 50 jefes de gobierno participaron para hablar sobre cómo financiar la recuperación del COVID vinculado a los objetivos de desarrollo sostenible. Esa reunión conllevó a un proceso, estamos a mediados de dicho proceso, de 6 grupos de trabajo presididos por Estados miembros de las Naciones Unidas que están tratando con liquidez, con flujos financieros, con acreedores privados, y uno de estos grupos está completamente dedicado no solo a lo inmediato, sino a los objetivos a largo plazo, que sostenibilidad. Este banco está facilitado por el equipo de las Naciones Unidas, mi equipo, y dirigido por Inglaterra, las Naciones Unidas y el gobierno de FI, y tiene participación de más de 100 partes interesadas de gobierno, academia, la sociedad en general y el sector de negocios. Hace 2 días, y esto es una noticia fresca, 75 ministros de finanzas se han agrupado en este proceso en las Naciones Unidas para escuchar el conjunto de recomendaciones que ha surgido de este debate y de este grupo. Si alguno de ustedes sabe, es atípico tener a los ministros de finanzas teniendo una conversación en las Naciones Unidas. Ellos van al Banco Mundial o a otros lugares. Pero esta vez teníamos los ministros de finanzas hablando en las Naciones Unidas como estamos hablando, y también teníamos el Fondo Monetario Internacional allí y el Banco Mundial también presentes allí. Cristina, la directora del Banco Financiero y el Internacional. Y el 29 de septiembre, los jefes de Estado y de Gobierno regresaron para tener una conversación sobre las recomendaciones hechas. Déjeme hablarles brevemente con relación a la naturaleza de la resistencia de la recuperación. Nuestro grupo ha presentado 4 objetivos fundamentales que debe alcanzar este proceso de recuperación. Debe construir sistemas de salud resistentes, deberá implementar los objetivos del Acuerdo de París, deberá tener economía dinámica y tratar la pérdida de biodiversidad y resolver la crisis climática. Debe de proporcionar y hacer disponible la digitalización. Hemos visto con la educación cuando la mitad de los niños del mundo no tienen conectividad a internet buena.
tenemos que tratar el aspecto de digitalización en la economía y también el aspecto financiero relacionado con lo digital y cómo la finanza digital puede propagar y promover elementos de recuperación. Y el cuarto elemento, usted debe de abordar las desigualdades. En el último informe de desarrollo humano, el 2019 se dedicó completamente a la desigualdad e identificó nuevos elementos que pueden exacerbar la desigualdad existente, incluyendo el cambio climático. La crisis y Rating conoce también por primera vez en 30 años de este informe, la publicación del Índice de Desarrollo Humano. En 30 años hay una caída grande en el desarrollo humano, va hacia atrás por primera vez en la historia y el índice de la historia del desarrollo humano. Como dijo el primer ministro Winston Churchill, no desperdiciemos una crisis. ¿Cómo utilizamos esto para crear cambios profundos en términos de la conceptualización de lo que valoramos en nuestra sociedad? En ese sentido, el grupo que hemos facilitado con los gobiernos están presentando las recomendaciones que van desde lo que ha dicho Sean en su declaración, y felicitaciones a Climate Bonds Initiative, las normas y los estándares globales. Debe de haber implementación de normativa. No podemos darnos el lujo más de decir felicitarnos y decir tenemos 35 trillones o no sé cuántos, sin saber si realmente esa suma de dinero está haciendo lo que debe hacer. No podemos seguir dando el lujo que las corporaciones y los bancos digan tengo una política de responsabilidad social buenísima, pero realmente en la vida real no vemos los resultados. Estamos presentando recomendaciones sobre la alineación del dinero, de modelos de negocio y la necesidad de establecer un sistema de fijación de precios y de declaración de informes. Nosotros en las Naciones Unidas hemos estado trabajando en 2 iniciativas referentes a este impulso. Sean es parte de este programa como solicitado por el G7, el G7 lanzado en noviembre sobre el marco de finanzas sostenibles, el cual trata sobre las regulaciones y las normas y los instrumentos, y también vamos a establecer normas de práctica para compañías que emitan bonos que le ayudarían a una compañía internalizar en el día a día estos procesos. El grupo también está diciendo que los gobiernos tienen un papel esencial para alinear la finanza con y reducir los desastres y terminar un nuevo instrumento para las finanzas necesarias. Trabajamos con 22 gobiernos para integrar el marco financiero en las naciones. Estamos haciendo recomendaciones para los supervisores financieros y los bancos centrales que tienen que buscar la forma de integrar supervisión micro y macro y parámetros para supervisar los estándares socioeconómicos. Aquí es importante porque estamos hablando de los bonos. En 3 meses, el mercado de bonos sociales ha crecido 3 veces más, de 10 billones a 33 billones. La pandemia ha conllevado a un crecimiento del mercado de bonos sociales que nos lleva al aspecto que Sean planteó. Es importante mirar el bono ecológico, el bono social, como una especie de un mercado integrado. Puede llamarlo inversión en proyectos medioambientales, sociales y de gobernanza, pero es un solo mercado, porque si no, vamos a fragmentarlo. Voy a parar pronto. También
hemos presentado recomendaciones al sector privado, a la comunidad de negocios, y es fundamental que la clasificación de crédito comience a integrar los indicadores del medio ambiente y cómo se calcula. No puede ser el negocio como de costumbre, sino perdemos la oportunidad de transformación que esta crisis ofrece para progresar. Y finalmente hicimos varias recomendaciones para las instituciones financieras públicas. Va a haber una conferencia interesante en noviembre en París, la cumbre financiera. Van a haber 400 bancos de todo el mundo, y estamos recomendando a los gobiernos que son los dueños de esos bancos que cambien el mandato, incluso los artículos, para exigirle que deben cumplir con los objetivos establecidos en el Acuerdo de París. Esto es un elemento esencial aquí. Toda esta conversación y la importancia de los bonos y el hecho de que el Fondo Monetario Internacional está diciendo que la economía mundial se ve un poco mejor que de acuerdo a lo que se había predicho, pero el 88% de todos los estímulos fiscales en el mundo está en los países industrializados. Solo 0.2% en África. Como los países en vías de desarrollo, especialmente África y los países poco desarrollados, que se consideran demasiado arriesgados, que no tienen acceso a finanzas, van a financiar esta recuperación sin tenerlo en deudas parciales. Es un reto fundamental de ahora en adelante. Y no es solamente esperar a finales del año que viene, e incluso cubriendo, es una necesidad apremiante de hacer esta reestructuración de modo que uno libera dinero para combatir el cambio climático, para abordar problemas sociales. Si no, no va a haber finanzas o dinero para esta transformación que queremos ver. Gracias. Muchas gracias, Marcos. Palabras muy fuertes y con mucho poder. A ver, Rathen, te paso la palabra. Muchas gracias. Fue increíble. Vamos a ver. Vamos a hablar de las macroeconomías antes de que hablemos de cosas como la pobreza. Vamos a ver que la economía global se va a encoger, y vamos a ver todos los países, quitando a China, encoger, y vamos a ver grandes países como India, casi todo el continente de África, encoger de lo que ya son niveles muy bajos. Eso quiere decir que las habilidades de consumo de la mayoría de la gente en este planeta habrán bajado. Y habrán bajado porque habrán perdido oportunidades de hacer dinero. Por ejemplo, en el Reino Unido se puede ver en el Reino Unido se puede ver un declive de las ganancias, y la diferencia en los países en desarrollo es que el consumo es mucho más alto. Si el índice de consumo es más alto en estos países, esto depende de la inversión. Y si las economías empiezan a encogerse, no se les puede mandar nada a estos países. De ahí que los gobiernos tienen que intervenir y gastar más dinero. Si no se está invirtiendo, no se está consumiendo, los gobiernos tienen que hacerlo. Se puede hacer de dos maneras: una, dando dinero temporalmente a los consumidores para que gasten dinero, o porque lo hagan ellos también, invertir dinero del gobierno. La cuestión de la financiación del gasto de los gobiernos es movilizar estos gastos. Pero como hemos encontrado,
en mi trabajo reciente en India, el problema es que si primero el alcance es muy limitado y segundo, para seguir conversando, puede que a lo mejor no lleguemos a conseguir los resultados porque mi consumidor que ha perdido su trabajo, si esa persona le dan un subsidio, esa persona lo va a canjear porque no sabe cuándo va a conseguir el trabajo nuevo. Y eso no va a ser verdad, por ejemplo, si se abren los bares de Nueva Delhi, como han hecho hoy. No sé si es posible en Inglaterra, en India. La gente rica se ganará, gastará dinero y saldrá. O sea que se verá mucha desigualdad en el consumo, lo cual exagera todavía lo que ha dicho Marcos antes. Esto puede llevar a mucho conflicto social y político y también decir, la gran cuestión es la siguiente, como ha dicho Marcos. ¿Quieres que movilice los incentivos fiscales? Y ahora no puedes simplemente hablar, hay que especificar el espacio fiscal. ¿Para qué? ¿En qué te vas a gastar el dinero? ¿Cómo? ¿Cómo eso te va a traer beneficios sociales? Y eso se va a traducir en un crecimiento, pero también tienen que venir para la garantía de los consumidores, inversores, que vamos a salir de esta crisis de formas que les van a hacerles sentir cómodos o que no, le van a dar incomodidad, inseguridad, o que en el futuro tendremos más crisis como esta y que vamos a asegurar de que vamos a poder seguir adelante. O sea que los cambios que pedíamos ya han ocurrido y creo que aquí está la oportunidad, porque el espacio fiscal para el crecimiento puede ocurrir, pero le doy un ejemplo. Ya sé que yo estoy en el ODE, o sea que ser parte de la ODI, ya no soy parte de una minoría, aunque si estuviera trabajando en Inglaterra sí sería una minoría. Eso no quiere decir que no hay la inequalidad de estas minorías étnicas se ha mejorado. Si no puedo que no pueden haber políticas que protejan contra la inigualdad, la desigualdad, y estas políticas tienen un reto. En 30 años hemos visto que para que haya más crecimiento tiene que haber igualdad. Porque esto no quiere decir que esto es como está renunciando a un crecimiento inclusivo, que es lo que estamos buscando. La única forma en que la gente puede participar es que si hay más empresarios, más personas que trabajen con estos empresarios y para poder movilizar la mano de obra. El inconveniente de esto es, tenemos que asegurarnos de que esto ocurre, intentando ser productivos. En la parte de los inversores, aquí los bonos climáticos tienen importancia, porque ¿cuál es el parámetro para incrementar la productividad a nivel mundial? El parámetro tiene que ser de que tiene que ser sostenible. Lo que el proceso de los bonos climáticos hace es dar una comprobación de que eso está ocurriendo y podemos aceptar la premisa. En mi experiencia de inversiones climáticas, todos incrementan la productividad. Puede ser en agricultura o en cualquier otro sector. Los rendimientos que se consiguen con estos bonos es que pueden demostrar de forma prudente y asegurar el incremento de la productividad. Pero si estos bonos también se conjuntan con otras políticas de una transición justa, tenemos que hacer la transición
de ser a una economía global sin crecimiento a empezar a crecer. Y en esta transición tenemos que ver la resistencia y tenemos que ver el empleo. Estas inversiones de los bonos o de cualquier otra de bono, también hay que prestar más atención a la desigualdad. Una estrategia financiera típica antes no miraba este tipo de cosas. No miraba la sostenibilidad como parámetro que se define para, por ejemplo, este tipo. Si miraban a la deuda y qué es lo que creaba la deuda, eran activos tangibles, lo que necesitamos, activos tangibles. Y esto creo que es donde los bonos climáticos pueden tener un papel muy importante para abrir esta conversación. Y aquí es donde creo yo que las agencias trabajen para que las económicas vayan saliendo de estos shocks, que se empiecen a construir una resistencia y que se tiene que reflejar en los parámetros, en las mediciones de la calidad del crecimiento y del GDP, y también la composición del GDP a medida que va creciendo y lo que está haciendo en materia de la involucración de las personas en el proceso. Eso se ha hecho explícito y es muy importante. Y sé que algunos de ellos no quieren seguir esto, están buscando ideas y puede ser muy importante para ayudarles. Quiero mencionar dos puntos. En el espacio donde estamos todos, yo estoy mitad y mitad, es decir, el espacio del climático, creo que es importante admitir que necesitamos ver más discusiones en este mundo sobre la desigualdad y el empleo. Tenemos que ver más atención en estos proyectos, cómo van a promover la promoción, la producción, el empleo, la creación, la generación de empleo, y que no puede ser solamente gente, por ejemplo, bonos para los océanos, etcétera. Tenemos que ver el contenido social. ¿Cómo van a promocionar estas inversiones la igualdad a nivel humano? ¿Cómo participamos los ciudadanos en la economía? Y este es mi último punto, de que todos tenemos que empezar a salir de la fijación que tenemos con la energía, las emisiones del carbono, la retórica esta de que simplemente informa al mundo. No hay más elementos. Las oportunidades que yo veo para estos bonos climáticos tenemos tenemos, por ejemplo, estos bonos deberían estar trabajando con la agricultura, la irrigación, en comunidades, por ejemplo, en la India, independiente de los regímenes políticos, y que la agricultura no tiene que descartarse jamás. Ahora tiene que ser un tema muy importante, sobre todo ahora con el COVID, y tenemos que tener un sector completamente productivo y sostenible para que cultivemos más comida. Esto ya no es suficiente. Tenemos que poner atención a los parámetros para que la agricultura sea sostenible y contribuir a la causa de la reducción de las emisiones del carbono. Pero tenemos que hacer énfasis en el transporte, en las ciudades, en los parámetros de la agricultura. Y quiero ver en los próximos 3 o 4 años, y espero que lo consigamos, con Estados Unidos y otros socios, de que tengamos señales y parámetros para que podamos utilizarlos y que se empiece a construir una resistencia y promover los sectores para crear una resistencia común para el futuro del medio ambiente, el desempleo, y que haya una conversación compartida entre todos, de formas que promueven este tipo de iniciativas.
en los sectores que he dicho antes. Y también la finanza viene en última instancia. Las finanzas siguen las ideas y los cambios. No puede liderar. Así que si se identifican las oportunidades en estas dimensiones, como está diciendo al gobierno de India, no te preocupes de tu presupuesto, yo te encuentro el dinero para el presupuesto, pero empieza con las iniciativas y nosotros te encontramos el dinero. Hay unos bonos parecidos, verdes, parecidos a lo que están haciendo en Estados Unidos en los últimos 6 meses. Todos los ahorros de la economía están ahí, pero debido a los bonos climáticos habrá esa comprobación, ese nivel de comprobación necesario. Y efectivamente, eso quiere decir que será sostenible. Le voy a dar un ejemplo final de lo que es. Esto es lo que se hace cuando se acaba una guerra. Hay recursos limitados y entonces se pide qué es lo que se puede hacer para devolver el dinero a mi país. No se gasta solamente el dinero en edificios. Hay que gastarlo en educación y en el futuro de los niños. Y hacen un servicio sanitario nacional. Todo ese tipo de cosas es la que hay que hacer después de una guerra. Pues esto sería igual. Y esa es la razón por la que yo tengo mucha confianza en estos bonos, en que anticiparán esto y de que se convertirá en la prioridad si tomamos las decisiones correctas. Gracias. Muchas gracias, Rafen. Oyentes, ¿cuáles son los principales clave de lo que estamos haciendo con los bonos verdes y los climáticos? Es seguir esta idea de que las ideas cambian las cosas, de que los marcos conceptuales cambian cosas. Toda la idea de un bono verde, un bono sostenible, un bono climático, es que ustedes concederán rendimientos de forma que también abordará los retos del planeta. Hoy han escuchado de nuestros ponentes detalles de estas ideas que están tan críticas ahora. Y estamos en un punto de inflexión en nuestra historia, increíble, para seguir adelante. Ahora voy a hablar con Riem, que está hablando también de este tipo de cosas en el contexto de la economía de Londres y la economía del Reino Unido. Riem Marie, gracias, Sean. Gracias por haberme invitado a formar parte de este panel. Quiero apoyar tu documento y desde luego animo a los participantes de que lo miren. Quiero también dar la bienvenida. Me inspira mucho el título de esta sesión. Se refiere a la resistencia del ecosistema socioeconómico. Y es evidente de que para ello tenemos, respecto a la degradación del clima, también estamos resolviendo los retos socioeconómicos. El camino al cero neto es también el camino a la prosperidad. No había antes un tipo de crecimiento antes del COVID que era coherente, pero ahora sí. Y lo que esto pone de manifiesto es que el pronóstico que se hace ayer se publicó un informe sobre la conclusión increíble de que COVID va a tener un impacto en la demanda de los combustibles fósiles. COVID ha adelantado las predicciones 8 años. Alcanzar esta demanda quiere decir que hay precios más bajos y es una reestructura de los sistemas de energía del siglo XXI. Los bajos rendimientos de muchos operadores energéticos, eso muestra que todo el mundo lo sabe y los inversores lo saben. Este análisis del DNB está disponible y es bastante optimista sobre las posibilidades, pero también nota que necesitamos más voluntad política para acelerar la transición en línea con París.
Los mercados todavía no acaban de estar todavía en línea y necesitamos más colaboración entre la finanza pública y la privada y invertir en la infraestructura y la tecnología. Todo parece bien, pero en práctica se tiene que hacer. En el Reino Unido, tenemos una oportunidad increíble, mecanismos de impacto. Tenemos que hacer un bono soberano en el Reino Unido y introducir una trayectoria clara, diferenciada por sectores, para los productores de gases de invernadero. Colegas, amigos, Nick Robbins, hemos estado trabajando con este Instituto de Impacto para ver cómo se puede analizar este bono soberano en el Reino Unido, pero también para abordar los distintos retos de la desigualdad social. Y estamos también basándonos mucho en los trabajos de la transición, y voy a hablar ahora sobre cómo una aplicación posible de estas ganancias de los bonos verdes puede ver un nuevo banco nacional con un vehículo de mitigación de riesgo para dar más oportunidades para el capital privado y capital público y movilizar la economía. Este tipo de banco de inversión puede tener varios papeles: infraestructura, lo cual es crítico para el Reino Unido, el compromiso del Reino Unido, pero también que sea atractivo para el sector privado. Pueden incluir tecnologías familiar o infamiliares, como por ejemplo la captura del carbono, el hidrógeno verde y otras soluciones. Y también proyectos de construcción a largo plazo. El valor de este banco es muy importante, y esto va a quitar el riesgo de las energías emergentes. Y lo que he dicho recién, antes del 2030, el mercado de la energía eólica se pronostica que tenga más un tercio de nuestra energía, sino también 2.600 puestos de trabajo. Esto es un caso de estudio muy poderoso de una colaboración entre el sector privado y el público. El Banco de Inversiones Verde lo hará en conjunto con otras medidas de los redactores de políticas para desarrollar esta industria eólica, específicamente con incentivos económicos que bajarán el riesgo, incentivos de imposición. Esta alineación se hará también, y también serán también apuestas y ofertas, y también ofertas para incrementar la capacidad eólica. Vamos a itemizar, a desglosar un poco este estudio. Quiere decir que hay que identificar tecnologías potenciales, y también hay que desarrollar instrumentos de policía y también de políticas, y también apoyar a las instituciones con inversiones dedicadas a estas instituciones. Este nuevo banco mejorará los rendimientos comerciales con rendimientos sociales y medioambientales, y se obtendrán beneficios sociales, reforestación e inversiones y en biodiversidad, que creo que especialmente se basan en el informe de la WFF de esta mañana, de que estamos en la próxima frontera, de cómo tenemos que pensar en cómo podemos monetizar y poner más capital en la biodiversidad. Finalmente, creo que este banco de inversión puede ser un conducto para llevar las soluciones locales, y necesitamos una visión desde arriba abajo, y que las instituciones también trabajen, y lo mismo que las instituciones y las soluciones de abajo arriba también. Sí, tengo mucha pasión con esto. Tenemos que trabajar con las autoridades locales, con las regiones, con los alcaldes, para desarrollar soluciones y programas que empleen el dinero público localmente para atraer inversiones privadas. Esto es lo que hemos estado trabajando en nuestro instituto, sobre todo en desarrollar vías de sectores, y hemos identificado estos sectores
que incluyen la financiación de vivienda, transporte. Y esto ha sido completamente clave para la transición del Reino Unido y también para crear empleos y construir una resistencia. Pero obviamente no estoy solamente haciendo énfasis en estos sectores sin enfatizar también las tecnologías suficientes que lo apoyarán, lo cual me hace mucha ilusión y lo tenemos reflejado en este informe. También hay otras zonas de enfoque para construir esta resistencia. Sean, te paso la palabra. Muchas gracias. Usted dijo algunas cosas que se aplican en todas partes, una necesidad de las instituciones nacionales y bancos, la necesidad de involucrar al sector municipal. Hablamos en las Filipinas, en Indonesia y Ratín, hablamos en la India, tratar de establecer un mercado de bonos ecológicos es muy similar a lo que estamos abordando en Inglaterra. Quiero pedirles ahora a Nick Robbins, profesor en práctica de London School of Economics, que haga comentarios para terminar y después van a haber preguntas. Nick tiene la palabra. Gracias, Sean. Gracias por invitarme a la cumbre anual de Climate. Me gusta el foco de la resistencia para el siglo. Creo que es correcto. Me agrada hablar después de Piti y Marco y Brati y Brian. Lo que desearía hacer es extender el sentido del momento donde estamos, las oportunidades de las que vamos a hablar, concentrarnos en bonos soberanos y pensar sobre los objetivos de ahora en adelante y apoyar el planteamiento que usted hizo sobre la recuperación de resistencia del COVID. Sean, al inicio usted habló de que es una de las primeras crisis en la época del crimen. Esta es la primera crisis mundial donde la finanza sostenible puede hacer la diferencia. Que la finanza ecológica tenemos niveles sin precedentes ahora de compromiso de los bancos, los gobiernos, los agentes políticos, y no es solo que inversión en proyectos medioambientales no están bien financiados, es hasta qué punto la comunidad y los gestores de activos en la comunidad pueden impactar y contribuir a la recuperación abordando las cuestiones que afrontamos, salir la crisis de modo diferente, y tal vez lo que queremos es evitar es lo que sucedió en el 2009, los que establecían la política, los negociadores de clima iban a Copenhague y fracasaron. Realmente tenemos que pensar en lo que ha estado sucediendo. Escuchamos lo que dijo Marco, es que existe un consenso real sobre la recuperación ecológica y recuperación en términos de resistencia. Por consiguiente, tenemos la oportunidad de garantizar que los mercados de capital y financieros estén claramente vinculados con los objetivos del cambio climático. Específicamente, para cubrir esto, lo que usted habló sobre la recuperación y resistencia, nos ayuda de una vez y por todas. Es como vence la fragmentación en la mente y la división de ecológico, sostenible, etc. Como Jean-Marie destacó, estamos viendo el potencial de bonos soberanos en Inglaterra. Es como un bono soberano plus. Usted sabe que tenemos un bono ecológico que incrementa capital privado para energía limpia, sostenible. Eso también va a tener impacto positivo, generación de empleo, habilidades, mejorar la economía, las comunidades, y también quizás no hemos reconocido esto. Sí podemos pensar de este enfoque integral, un enfoque ecológico plus, nos ayudaría en su declaración de la Climate Bonds Initiative de resistencia.
Usted destacó los bonos soberanos como un tipo de bienes específico que puede expresar recuperación y resistencia. Creo que es exactamente lo correcto. Evidentemente, los bonos soberanos de la clase tenemos los aspectos sin precedentes en muchos países, como destacó Mark. También tenemos muchos países, específicamente en países en vías de desarrollo, que están afrontando unas deudas considerables. También tenemos actualmente el problema de la coordinación entre los bancos centrales y los ministros de finanzas. El 90% de los bancos de Inglaterra son bonos soberanos para la recuperación y resistencia. Ayudan a conectar a la comunidad Banco Central y a los ministros de finanzas. Sabemos que la emisión de bonos soberanos, como el que se lanzó en Alemania, pueden estimular la emisión de otros bonos a nivel corporativo. Y existe un beneficio verdadero de la transparencia de los bonos soberanos. Hablando con los inversionistas en mercados de países de desarrollo, tener la transparencia de la certificación de los bonos tecnológicos mejora la integridad de esos bonos en términos de la confianza de dónde se va a utilizar ese dinero y que no va a ser desperdiciada o en corrupción. Algo que debemos destacar en términos de los países en vías de desarrollo, con otros incluyendo Mark Homer, he estado pensando hasta qué punto podría la finanza sostenible proporcionar la respuesta a las necesidades de los países en vías de desarrollo en términos de capital. Tenemos modelos de éxito en la parte corporativa, el fondo de IC Amundi, donde uno puede tener productos que mitigan el riesgo e incorporan capital privado y entonces crea en los proyectos esos accesos para tener garantía. Pues se puede crear algo similar en la parte de bonos soberanos. No solo un bono, pero puedo imaginar que cada banco de desarrollo, África, América Latina e internacional, piensen de bonos soberanos similares con una garantía parcial, por tanto, estimulando a que los inversionistas proporcionen ese flujo de finanzas que es lo que necesitan. También bonos con garantías parciales en dinero local. Creo que está correcto de seleccionar bonos soberanos como una clase específica. Y también pensando en el futuro, estamos pensando en este siglo de volatilidad. Algo que está claro es la demanda evidente que existe en la comunidad financiera para que nosotros nos transformemos muy rápido en una recuperación ecológica e inclusiva, y esta noción de resistencia que usted ha destacado nos ayuda. El trabajo que he estado desarrollando con otros más en transiciones para construir resistencia social en nuestras comunidades. Si pensáramos en un año en el futuro y en los objetivos, ¿cuál sería el cuánto, la cantidad de bonos soberanos que quisiéramos tener de resistencia? Quizás podemos pensar en una cantidad sin tener ninguna exageración en 500 hasta $1 trillón de bonos soberanos debido a la cantidad, la demanda y la necesidad de asignación para combatir la desigualdad social y combatir el cambio climático. Y la pregunta sería crear la coalición entre los emisores de bonos, los que establecen las normas. Esto nos da un objetivo muy bueno para movernos hasta el 2026 y continuar emitiendo bonos y trabajando todos los países usando el mismo marco de trabajo y no aislado, y que se vean como parte de usar este marco y moverse en esta dirección. Es lo que deseo ver en los próximos años, y Climate Bonds Initiative está en un buen lugar para contribuir a esto. Y mirando hacia el 2030, garantizar cuando lleguemos a ese punto toda la emisión de bonos soberanos
sean consistentes, y así debe ser. Ese es el objetivo hacia el que tenemos que trabajar. Gracias. Gracias, Ney. Usted ha establecido objetivos grandes, pero sí, se pueden lograr. Tengo algunas preguntas. Voy a hacer una. ¿Podemos abordar la desigualdad mundial sin abordar la agenda destacada en Europa sobre la redistribución de riqueza? Podemos abordar y resolver el problema de la desigualdad mundial con éxito en medio de la crisis, o, como dijo Priti, existe alguna opción excepto tratar de resolver la desigualdad global si estamos tratando de garantizar la resistencia de nuestra sociedad, debido a que ahora tenemos evidencia considerable de la fragilidad y desigualdad en nuestras sociedades. Voy a comenzar con Priti porque usted comenzó a hablar de esto al inicio. Hay que resolver la cuestión de desigualdad. Es una parte principal del programa. ¿Qué usted cree en términos de los aspectos prácticos de este aspecto, de este problema? Creo que no tenemos ninguna opción. Yo creo que el mejor ejemplo y que mencionó en términos de el mejor ejemplo el movimiento en Francia de Yellow Vest, de un ejemplo del gobierno tratando de combatir un problema de gente luchando por los disturbios sociales. Sí, están directamente vinculados. Mientras los gobiernos tratan de avanzar y combatir la crisis climática y establecer las políticas adecuadas, quizás se puede decir que el diseño de la política de Francia no estaba bien, porque no tomó en cuenta cómo iba a abordar y resolver. Hubiesen podido haber pagado un precio, pero cada vez más los gobiernos van a tener que establecer subsidios. No se ha visto esto en el contexto de resolver el problema de seguridad. Va a generar disturbios sociales. Va a tener un efecto negativo. ¿Tenemos alguna opción? No, no tenemos ninguna. Yo estoy completamente de acuerdo con Marcos. Incluso la crisis actual, Sean, de que la desigualdad social ha llevado a impactos múltiples. Si continuamos ignorando el aspecto social, en cualquier tipo de crisis nos va a llevar atrás las consecuencias, o sea, tendrán consecuencias políticas, consecuencias sociales. Su pregunta también tocó la desigualdad global. Creo que son importantes, pero el primer punto de la intervención debe ser a nivel nacional. No podemos ignorar nivel nacional. Creo que el debate a nivel global ha existido durante el tiempo, pero primero tenemos que ver esto en nuestros propios países como punto de partida. Usted hizo comentarios contundentes en sus declaraciones iniciales. ¿Quiere agregar? No. Si usted mira al mundo y los regímenes que están en vigor en muchos países, no en Nueva Zelanda, en Canadá, en casi todas partes. Usted pudiese apreciar que son los resultados de haber ignorado la igualdad por incompetencia
Estoy muy contento que no trabajo para esos gobiernos en ninguna parte de todas maneras. Buen punto. Y esto nos lleva a la agenda de programas de educación, el problema de género, y abordar la situación de género es crítico y fundamental. En este programa de recuperación también hay que eh, tratar estos puntos. Podemos identificar cuáles son las cosas correctas que debemos hacer con respecto a género, debido a lo que mencionó Ratching, la necesidad de tener un claro entendimiento por parte de los gobiernos sobre qué serían inversiones resistentes y en términos de transparencia. Si le puedo dar un ejemplo del apoyo actual del Banco Asiático de Desarrollo, que está proporcionando para apoyar la crisis. Estamos con éxito trayendo elementos y garantizando que el apoyo no es condicional, sino que está vinculado a ciertos criterios que garantizan que la igualdad de género se respeta, ya sea en el apoyo social. Hemos integrado estos elementos en los programas de apoyo. Soy optimista de que es posible, pero nos lleva al documento que usted ha publicado de tener una normativa sólida y robusta. Es importante, y mostrar la evidencia de que con estos paquetes de ayuda podemos integrar y cubrir al menos la dimensión de género y de igualdad y de apoyo. Es diferente lo que voy a decir, la oportunidad que tenemos como personas que estamos dedicados a garantizar de ver más finanzas utilizadas para combatir el cambio climático, estos debates, y los que están escépticos con referencia al clima, obviamente no lo están con respecto a la necesidad de que nosotros abordemos la desigualdad y al redefinir la conversación, crear no solo los empleos del futuro en manufactura, sino crear empleo, garantizar estabilidad y plantear a los políticos que tienen que tomar las decisiones con respecto al clima. Y también quizás esto tiene un efecto en el aspecto demográfico y quién apoya o no a ciertas... Tenemos la oportunidad de cambiar la narrativa y convertir todo esto en una oportunidad. Lo que está planteando esta idea de tener una coalición de intereses más abarcadora bajo un solo techo. Y por eso es importante tener esta conversación. Es importante, aparte de mis September, esta conversación, puedo asegurarle que son niños privilegiados que van a escuelas privadas. No quiere decir que los otros no tengan opiniones. Hay que establecer movimientos sociales a nivel gubernamental más que lo que tenemos ahora, y creo que esto es un cambio importante. Yo apoyo lo que plantea. Este es un elemento esencial para desarrollar este debate. Apoyando otra idea está el debate sobre crecimiento y sostenibilidad y el vínculo entre... Hay dos personas que han hablado en las preguntas. Tenemos que estar separando crecimiento y desarrollo económico. Es difícil. A nivel global hemos visto una reducción de la economía global. Un beneficio, por lo menos, las emisiones de carbono se han reducido este año. Esta pregunta de reestructuración de argumento en correspondencia con relación a sostenibilidad, crecimiento.
Yo diría que garantizar la longevidad del desarrollo, educación, participación, salud, etc. Tenemos mucho trabajo mencionado, pero es sobre la naturaleza y la calidad del crecimiento. Esta noción de que uno puede separar. Yo diría que es lo opuesto. Hay que decir que el desarrollo debe de proporcionar inclusión social, fronteras medioambientales. Uno debe de ver cómo define el crecimiento en términos de crecimiento inclusivo y sostenible. Porque de lo contrario, el experimento más importante de sacar a las personas de la pobreza ha sido y es China, y lo han hecho a través del crecimiento. Quizás usted podría decir, bueno, no es la forma correcta de crecimiento, pero el hecho es podemos sacar a millones y millones de personas de la pobreza sin crecimiento. Bueno, yo no estoy seguro, pero la pregunta es, ¿qué tipo de crecimiento obtenemos? ¿Qué tipo de crecimiento promovemos? Y el experto está aquí. Yo no soy el experto, yo he sido indoctrinado por él. Creo que ese es el aspecto del tiempo. ¿Qué tipo de crecimiento queremos para nuestros hijos? ¿Cómo va a ser? ¿Qué tipo de mundo queremos de ahora en adelante? No solo qué significa el crecimiento para un niño de 15 años en un país tan joven como la India, Indonesia. De 15 a 20 años son los que pueden intervenir. Es muy interesante comparado. Desarrollar más alimento, hacer lo que sea, cultivar aceite, quien, si vamos a un tipo de agricultura más sostenible, quien sector de la energía, bueno, nadie hace esta pregunta. Para hacer la transición a renovable, por ejemplo en Inglaterra, que resulta en la creación de más empleos. Esto ha sido parte del movimiento para traer nueva energía. Empleo en el sentido de quién participa. Si la gente participa y proporciona resultados, mientras menos personas participando, más desigualdad. Necesitamos concluir los próximos pasos. Lo que quiero es a dónde llevamos esto. Usted estaba tocando la puerta de la tesorería. Señor Robert Stevens también, señor Robert, ¿qué hacer? ¿Cómo logramos esto y cómo expandemos esta agenda en contexto nacional en Inglaterra para seguir adelante y cómo lo promovemos? Yo considero que está haciendo referencia a tocar la puerta de tener la misión soberana en Inglaterra. Estamos haciendo todo lo posible y en términos de los pasos concretos, tenemos una discusión con los inversionistas para hablar de comentarios reales del éxito del bono de Alemania y de Suecia y cómo vamos a responder con la emisión de un bono ecológico plus en Inglaterra. Es lo que tenemos, la intención, que el Departamento de Tesorería de Inglaterra está muy interesado en ver qué es lo que tiene que decir el mercado concerniente a esto, y con la presidencia de Inglaterra del G7 creo que es un momento sin precedentes para continuar tratando de seguir trabajando para que Inglaterra emita estos bonos para que desarrolle credenciales de bonos ecológicos en Inglaterra.
el sector corporativo de Inglaterra ha sido un poco lento en aprovecharse del mercado de bonos ecológicos, pero con la ayuda suya, Sean, vamos a llegar ahí. Muchas gracias. Pretty. Voy a comenzar a mirar al Banco de Desarrollo de Asia internamente antes de hablar del nivel. Entonces, estamos considerando el mercado de bonos. Hemos emitido bonos, como usted sabe, Sean, pero el trabajo que estamos haciendo en los países de Asia nos proporciona y nos da puntos de entrada fabulosos para considerar qué otras condiciones para el éxito de emisión de bonos, pero aparte de ver cómo podemos apoyar a los países, creo que la conversación dentro de la organización también y es de ser muy importante en traer estos elementos todos juntos. Tenemos un programa de desarrollo social fabuloso, pero no está estableciendo o tratando el aspecto de resistencia contra el cambio climático. Estos son los desafíos que las instituciones tenemos internamente y que tenemos que vencer. La estrategia para el 2020 ha ubicado centralmente la resistencia a la visión y considerando la resistencia exactamente de la manera en la cual usted lo ha concebido y desarrollado en esta sesión. Como institución estamos haciendo esto, pero nuestra fuerza emana de las oportunidades que tenemos en los diálogos sobre nuestras normativas y políticas en nuestros países, y es allí donde el trabajo para la iniciativa de bonos climáticos debe de estar, y el otro trabajo que estamos haciendo en la finanza ecológica de los países del sudeste asiático, facilitando para mover hacia adelante esta discusión. Gracias. Gracias, Sean. Para agregar a esta urgencia, creo que aunque el consumo y la economía ha sido afectada, si miramos el mundo y los mercados de acciones del mundo, especialmente en Estados Unidos, ha habido una interrupción muy grande. Tenemos que ver la finanza del planeta y el mundo real y el planeta donde vivimos. Debemos demostrar que a través del mercado de bonos podemos proporcionar instrumentos que ahorraría y salvaría a personas en el mundo entero, con resultados buenos sociales, económicos, el ambiente. Creo que cómo podemos hacerlo a través de los bonos ecológicos es un instrumento perfecto, y que Inglaterra participe en este programa y incrementar la lista de emisores de bonos ecológicos, de modo que me imagino tengamos 50 emisores, entidades emisoras de bonos el año que viene. Sería un buen objetivo para todos los bancos de desarrollo y los comerciales que nos están escuchando. Nick, muchísimas gracias. Marcos. Para hablar sobre la política a nivel mundial, con la ayuda de todos ustedes y con esfuerzos sobre la recuperación y sostenibilidad en los procesos anteriores de las Naciones Unidas que ya hemos descrito y podemos compartir, será muy importante establecer el consenso y cómo uno puede influenciar o influir los gobiernos nacionales. Creo que sería algo importante, la parte del proceso, y vinculado a la conversación relacionada con los bonos, es unir esta coalición, el clima, el aspecto social, todo el mundo junto. Creo que es algo fundamental para cambiar la narrativa, como acaba de mencionar Nick. Para ustedes y para que podamos continuar y llevar esta conversación en nuestra negociación con el G20 y G7 para bonos sostenibles. Es muy importante en este sentido
estableciendo estas normas para los bonos de fondos privados y también inversión en proyectos medioambientales y sociales. Estamos comprometidos y Sean, usted está y forma parte de mi proyecto y ahora la Comunidad Europea ha estado de acuerdo y es para expandir su taxonomía de bonos ecológicos a otros aspectos sociales. Creo que crear un mecanismo a través del cual los gobiernos puedan crear sus propias taxonomías que sean comparables. Creo que esto va a ser importantísimo de ahora en adelante. Alguien tiene que tratar la parte de la deuda. El señor Roy no está preocupado por eso, pero es solo lo que escucho de la deuda. Creo que esto es una bueno para que nos hable el señor Marcos. Por eso nosotros no emitimos dinero extranjero. Creo que esta es la oportunidad en este contexto y su respuesta es muy importante. Y eso yace en la habilidad de que Inglaterra busque hacer lo que están haciendo en China, en la India, y la oportunidad de establecer desarrollo significativo en el mercado de Inglaterra. No tiene que ser. Y dar la seguridad en términos de resistencia, intervenciones en un lenguaje claro, en este tipo de confort debe ser proporcionado y esto puede ser algo productivo. Y conversación. Y vamos a ver si el Fondo Monetario Internacional puede considerar los bonos ecológicos y otros tipos de bonos basados en una transición y cómo monetizar este aspecto, que es una opción mientras más favorable y la mejor calidad de los bonos soberanos que pueden ser emitidos sería mejor. No sé qué otra parte del sistema de Naciones Unidas que puede ser, ahora que Marco está dirigiendo, proporcionar la tecnología para obtener los resultados que queremos, la resistencia, la igualdad, sería algo de gran utilidad. Para terminar, si tenemos éxito en convencer a los gobiernos que la emisión soberana tiene efectos significativos económicos y también crea empleo, incrementa la producción, podemos tener este tipo de conversación. Entonces creo que esto va a ser algo que se establezca de modo general y su sueño de que todo sea ecológico, Sean, se va a hacer realidad y espero que sea así. Muchas gracias. Estamos en el medio de una crisis, es una pandemia, pero además es una crisis de sostenibilidad. Primeramente porque la pandemia es parte de los efectos del planeta, resultó del colapso de la biodiversidad y de nuestro sistema. Es normal cuando vemos la fluctuación climática del pasado que se asocia a las pandemias, no es una sorpresa. Y van a haber muchas más de acuerdo al panel gubernamental sobre cambio climático. Van a haber otras crisis, ya sea sequías o inundaciones o cultivos, colapso, que hemos visto como resultado. Entonces vamos a tener un siglo de inestabilidad. No vamos a ser capaces de sobrevivir este siglo, y déjeme decirle esto nuevamente, no vamos a sobrevivir este siglo como civilización, al menos que trabajemos en colaboración. No vamos a sobrevivir esta era de inestabilidad extrema, al menos que encontremos un lugar de colaborar
para resolver los desafíos que claramente están frente a nosotros y que incluyen los retos de cómo hacer que nuestras sociedades, nuestros países, nuestros pueblos y nuestras villas puedan resistir más a la inestabilidad que sabemos que vienen con la certeza del estado de tiempo. Estamos seguros que esos tiempos van a venir y en esta crisis estamos aprendiendo lecciones extremadamente difíciles mientras evaluamos nuestras pérdidas y todas las que van a venir antes de que se termine. Tenemos que entender que las cosas que hicimos correctamente y las que hicimos de modo equivocado han proporcionado un conjunto de herramientas sobre lo que tenemos que hacer de ahora en adelante para el futuro. Acceso para salud para todos, resistencia para nuestra economía, para nuestra sociedad y también para los objetivos sostenibles de desarrollo. Necesitamos más igualdad para garantizar que no se repita más de la forma en que los pobres han sufrido en esta crisis. Y por supuesto, tenemos que garantizar que al hacerlo resolvemos la estabilidad financiera de nuestras organizaciones, de nuestros países, de nuestras compañías y de nuestros fondos de pensiones. Y eso fue lo que dijimos en la sección anterior por Frank Allison, Satoshi, y es la transición. Llegó la hora de la transición. Sí, la transición a bajo carbono y también sí, la transición a la resistencia. Y todas estas partes forman parte del objetivo y vamos a utilizar. Vamos a dejar al lado el reto de la deuda. Vamos a tener que emitir bonos para restituir la economía. Vamos a asegurar que son los instrumentos que necesitamos para resolver los problemas de ahora. Gracias a todos. Ha sido un placer tenerlo y ha sido extraordinariamente estimulante. Mi cerebro está activo. Tiber, Marcos, Racing, Nick, Miriam. Le deseo mucho éxito en sus esfuerzos de trabajo. Es importante que tengan y le deseo todo éxito en nuestra colaboración abordando estos problemas para resolverlos para nuestro oyente. Compartan este mensaje con sus gobiernos, con los agentes que establecen leyes. Vamos a construir un mercado y vamos a cambiar y a transformar nuestras sociedades. Muchísimas gracias. Quiero decir últimas gracias a Alicia Basto, nuestra jefa de evento, que ha hecho posible esta conferencia. Sin su trabajo hubiese sido imposible, y gracias a nuestros patrocinadores que han sido esenciales para permitir con su proporción de recursos que haya sido posible. En 15 minutos comenzamos la última sesión, las implicaciones para el mercado y solamente desde media hora después voy a presentar mis 10 pasos para el 2030, 10 pasos para los próximos 10 años. Muchas gracias.